¿De qué tamaño ha sido el derrame que ha habido? Bueno, ha habido un derrame de petróleo de aproximadamente 3.000 barriles, producto de un sabotaje a la línea del oleoducto norperuano en el kilómetro 20. Este sabotaje ha causado un evento, un daño ambiental, ¿no?, que nosotros vamos a remediar en el corto plazo. Y en realidad nosotros también hemos denunciado que este tipo de actos no se produzcan pues, en una tubería. Conocemos que existen otras tuberías también en la selva de privados que sufren estos atentados, y esto está yendo en contra de la industria del petróleo, que genera regalías y canon para esas localidades. Al momento hemos limpiado toda la parte lateral del canal y vamos a reinyectar el petróleo directamente a la tubería. ¿En qué se basan para decir que esto es un sabotaje? En la observación directa que ha hecho el personal especializado de 2 compañías internacionales y adicionalmente también la Fiscalía y el perito de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que han observado? Corte con sierra en la tubería. Yo le he entregado fotos, le puedo volver a entregar 2 fotos donde se ve claramente de que esos son cortes a la tubería directas con herramienta tipo sierra. Eso implicaría que ¿quién ha hecho este corte? Nosotros desconocemos quiénes han sido, por eso esto está en investigación de la policía y obviamente también de la Fiscalía. ¿Pero sería gente de la comunidad? No, nosotros no sabemos quiénes son. Sencillamente lo que hemos denunciado es el acto, y es la policía y la Fiscalía los que van a investigar. ¿Y por qué cortarían la tubería? Nosotros en principio no sabemos por qué cortarían la tubería, sin embargo el contexto ha ido evolucionando. Mire, al comienzo, cuando se produjo el derrame, se conocía del derrame y nosotros dimos a conocer el derrame, se decía que era imposible de que hubiera un sabotaje contra la tubería. Eso fue propalado en Iquitos por algunas personas, dirigentes, etc. Se decía también de que existía 1,5 metros de agua por encima del lomo de la tubería y que era imposible de que fuera, por tanto, un atentado. Cuando la Fiscalía fue, la policía fue, OEFA fue, o Sinermin fue, lo concreto era que había 5 centímetros de líquido por encima de la tubería, del lomo de la tubería. La tubería aproximadamente tiene 60 centímetros de diámetro. Entonces era fácil realizar ese atentado. Finalmente, cuando la tubería es izada, porque primero se hace una videoscopía que también le podemos entregar y que demostraba ese punto de que había bajo agua, la herida en la tubería, el corte en la tubería. Cuando se realiza el izamiento, se saca aproximadamente 40 centímetros la tubería del seno de líquido, se observa pues los 3 cortes, de los cuales uno es pasante. Pero ¿cuál sería el fin que tendría alguien para cortar eso? ¿Simplemente por sabotear la actividad petrolera? ¿Por conseguir empleo? Bueno, no lo sabemos, pero acá lo concreto son los hechos, ¿no? Mire, los ductos en la selva, por ejemplo, hay una compañía privada que ha sufrido más de 30 sabotajes a la línea. No sé si es que eso ha sido dado a conocer, pero sería interesante que fuera dado a conocer. En el caso nuestro, en la historia de ese tramo, hemos tenido 3 eventos de sabotaje. Uno en el 2002, uno en el 2006 y uno en el año 2014, que estamos hablando. Adicionalmente, en el año 2014, también tenemos otro sabotaje con el corte de los manguitos, que fue aproximadamente en el mes de junio. Entonces, uno puede interpretar qué cosa es lo que está pasando. O sea, hay seguramente intereses que van en contra de la industria, y eso hay que darlo a conocer. Pero en la zona ha habido 3 derrames por lo menos en los últimos 6 meses. El de San José de Saramuro, el de Cuninico y este es el tercero. ¿Los 3 se han debido a sabotajes? No, creo que usted está mal informado. No existe ningún derrame en Saramuro. En Saramuro hubo un cambio de brida y a través de una acción de mantenimiento sacamos una cierta cantidad de petróleo para realizar el cambio de una brida de una tubería de 24 pulgadas dentro de la estación. Entonces estamos hablando solamente del evento del 41 y el evento del kilómetro 20. En el caso del kilómetro 41 es un sabotaje contra la protección externa de la tubería, hecha también con herramienta mecánica. Y este tipo de cortes fue también constatado por la Fiscalía Ambiental de Nauta y nosotros tenemos el acta de ese reporte.
En el caso concreto del kilómetro 20, también han sido 3 cortes a la tubería. Yo le he mostrado las fotos, se las puedo volver a entregar. Y en ese caso se observa que una de esas cortes tenía la parte pasante, que es en realidad por donde se ha fugado el petróleo. ¿Cuánto tiempo le tomaría a una persona hacer un corte con la tubería que ustedes tienen? Mire, yo no soy un especialista en cortes de tubería, pero el espesor de la tubería, ahí aproximadamente son 7 milímetros. Creo que entre 1 a 2 horas. Y es más, creo que ustedes deberían, si tienen ese interés, esa inquietud, decirle a una persona experimentada que pueda manejar una hoja de sierra, en Lima por ejemplo, de que le haga un corte a una plancha que tenga 7 milímetros. Y ustedes tendrían el tiempo exacto, ¿no? No estamos hablando de que una persona se demora, por ejemplo, puede ser de que usted piense que eso se demora 4 días, ¿no? Pero eso significa que, digamos, alguien ha cortado durante 2 horas la tubería que está por debajo del agua. A ver, le vuelvo a decir, usted está sentado en una silla, ¿no? La altura de la silla, ¿cuánto cree que es? Unos 40 centímetros. Exactamente esa tubería tiene 60 centímetros. Y por encima de ese lomo de tubería, exactamente como usted está sentado, hay 5 centímetros de agua. Es decir, si usted estuviera sentado en agua y tuviera una herramienta, usted podría cortar la parte que está debajo de esto. O sea, no estamos hablando, usted va No, pero claro, digamos, lo que según la versión de Petroperú se sostiene es que hay personas que han cortado esta tubería durante unas 2 horas, estando, digamos, la sierra por debajo del agua. Eso es lo que dicen, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Ajá. Sí. Ahora, esa zona tiene el agua en distintos niveles, ¿no? Puede ser que haya sido en el mes de noviembre, me imagino que ha sido al comienzo porque ese es el evento, ¿no? Y cuando hemos ido nosotros tenía 5 centímetros. Un día antes podría ser que haya estado en 20 centímetros, o a lo mejor 2 días antes puede ser que el nivel del agua esté por debajo del lomo de la tubería. Eso nosotros no lo sabemos y creo que nadie lo sabrá. Pero entonces es también aventurado decir que había solamente 5 centímetros de agua por encima del lomo de la tubería. Eso no, digamos, no hay una forma de constatar que el día del presunto atentado había esa cantidad de agua por encima. Sí, pero eso en realidad creo que no es lo importante acá. Acá lo importante es que hay una tubería cortada con sierra. Sí. Y para levantar una tubería, ¿no?, se demoran cerca de 8 días en poner pórticos para que eso sea izado. ¿Qué es lo que se está haciendo para remediar el daño que se ha hecho en los alrededores? Mire, este daño ocasionado por el sabotaje, lo primero que tenemos que hacer, y ya estamos en proceso, es izar la tubería para reinyectar el petróleo crudo. Eso se hace de unos fast tanks que están alrededor, se saca primero para decantar el crudo y luego todo eso va a ser inyectado a la tubería. Inclusive cualquier agua que tenga trazas de petróleo también va a ser inyectado en la tubería, y en los sistemas de la estación 5 es donde los vamos a segregar y tratar. Es decir, que en este caso todo lo que está derramado va a ser reinyectado a través de un sistema de presión. De otro lado, la limpieza de todo lo que es la maleza también va a ser lavada hacia el canal, y esa agua de lavado también va a ser reinyectado en la línea. Ese es el procedimiento actualmente establecido. ¿Y la maleza, digamos, se va a trasladar? La maleza tiene 2 procedimientos de hacer. Por un lado, la maleza lavada se tritura, se hacen análisis de cuál es el contenido, se puede dejar, otra se puede trasladar, otra se puede incinerar. Pero eso es la segunda parte. Primero tenemos que retirar el crudo, y luego, una vez que el crudo esté retirado, es decir, reinyectado dentro de la tubería, reinyectamos también las muestras acuosas de agua a la tubería, y posteriormente ya vemos el tema de la maleza. Pero hay, respecto de la maleza, 3 alternativas, ¿no? Triturarla, quemarla o trasladarla. ¿Y a qué porcentaje se va a recuperar? Todo. ¿Me dice que el 100% se va a recuperar? Todo tenemos que retirar. Creo que ustedes no han tenido la oportunidad de ir al evento del kilómetro 41, pero usted ve, está todo retirado y tiene que hacerse así. Mire todo lo que causa un sabotaje. ¿Y en cuánto tiempo se va a retirar todo eso? Mire, lo primero, la reinyección. La reinyección la queremos hacer antes del día 20 de este mes.
esa es la reinyección, o sea, todo lo que es acuoso, todo lo que es líquido, para que quede solamente agua. Pero sin embargo, ahí es donde queda ya maleza. La maleza más o menos tendrá un tratamiento de 1 a 2 meses más. Ya. Y, digamos, el agua que en ese momento rodea a la tubería, ¿se conecta a las cochas o al río? No, el río está a 4.7 kilómetros. Ujú. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es prever el movimiento de la parte superior de esa zona, y para eso instalamos barreras, ¿no? Entonces el tratamiento es un tratamiento muy difícil, muy importante también decirlo, de que tenemos que prever de que cualquier traza de petróleo llegue hacia cochas que pudieran estar más alejadas. Ujú. Entonces, todo este tipo de cosas se evitarían claramente si no existieran este tipo de sabotajes, pero estamos ahí. El petróleo es de terceros inclusive. ¿Y a qué cree que se debe que la gente que en esos días allá come el pescado que viene de cochas cercanas a la zona de derrame se está enfermando? Mire, yo no tengo ninguna evidencia de lo que usted está diciendo, personalmente como Petróleos del Perú. Nosotros no tenemos una evidencia de lo que usted está afirmando, pero ellos tienen otra fuente, que es la fuente del río Marañón. Vamos a realizar un levantamiento de las condiciones sociales de la zona, y creo que la invocación va por la gente que realiza los cortes en la tubería. O sea que parece que el mundo está al revés entonces, ¿no? O sea, alguien corta la tubería, alguien derrama el petróleo, nosotros limpiamos, pero nadie es responsable si la gente está enferma. Creo que tendríamos que reacomodar ese principio, ¿no? En principio, invocar para que eso no se produzca. No podemos tener cortes, ni nosotros, ni los privados, ni nadie. Y en realidad los medios tendríamos que hacer ese llamado para que la gente no cometa esos atentados. O sea, digamos, los derrames que han habido en el oleoducto peruano, ¿todos se deben a atentados? Mire, tenemos un récord de derrames por atentados y robos que sería importante darles a conocer también en la selva, en la sierra y en la costa. Y ese es un movimiento importante. Es un poco diferente desde el punto de vista social, ¿no? De la sierra para la costa está más relacionada con el hurto, con las cocinas de petróleo, con la obtención de destilados medios que seguramente van al narcotráfico, y estamos cuidando la tubería. Hace poco ha habido uno en el kilómetro 622, el petróleo se fue a la carretera, encontramos 8 conexiones, ¿no? Mal ejecutadas, con un derrame que casi va al río Huancabamba. Entonces, si el petróleo llega al río Huancabamba, Petróleo del Perú es responsable de lo que pasa ahí. ¿Quién hizo los huecos? Alguien que quiere robar el petróleo. Pero en la zona de la selva. No, digamos. le digo. Y en la zona de la selva exactamente igual. En la zona de la selva es exactamente igual. O sea, Todos son por atentados, ninguno es por culpa de Petroperú. No, o sea, es que en realidad no estamos hablando de culpa de Petroperú. O sea, empecemos al revés. Petróleo que está ahí, nosotros lo vamos a recuperar. O sea, quiero empezar al revés. ¿Sí? Entonces, sea un atentado o inclusive cualquier otro caso, es responsabilidad de Petroperú levantar ese petróleo. Y es responsabilidad de Petroperú no solamente porque es petróleo, sino por el tema ambiental. En segundo lugar, dar cuentas al petróleo que no es nuestro. Es un encargo. Nosotros somos transportistas de petróleo. Nosotros no somos los dueños del hidrocarburo. O sea, hay una empresa privada que realiza su exploración, sus trabajos, colabora con todo el desarrollo industrial, paga las regalías, adicionalmente también el canon que va a la región, y él nos contrata para realizar ese transporte. Entonces ese petróleo derramado también se lo tenemos que pagar al privado, porque se ha derramado petróleo sobre un acto que nosotros no hemos ocasionado, sobre un acto de un sabotaje. ¿Ustedes han detectado si en la tubería hay puntos débiles que podrían romperse? Todos los puntos nosotros tenemos que inspeccionarlos, todos los puntos. Mire, importante su pregunta, muy importante, ¿no? ¿Usted ha visto el recubrimiento? A lo mejor podemos volver en algún momento a mostrarle la foto. Esa tubería tiene un recubrimiento Fusion Bonding Epoxy. Es ese color naranja. Usted estaba en el sitio, ¿no? Claro, ese Fusion Bonding Epoxy, ¿ha visto la característica que tiene? Es un plástico que dura
más de 100 años, bien adherido, puesto en fábrica. Eso no ha sido pintado en el sitio, eso ha sido pintado en fábrica, en caliente, a través de una metodología especial. Entonces la tubería está así. Aparte de eso, por cualquier daño, porque siempre puede haber una abrasión, algo, hay un sistema de relevo de protección catódica. Entonces, cualquier falla en la tubería, siempre hay un organismo técnico de Ocinermin que es el que fiscaliza la parte técnica del asunto y de los aspectos. Entonces, ya la propia operación de un trabajo de transporte tiene sus propios avatares técnicos en cuanto a la protección, que es lo normal no solamente en los oleoductos de Perú, sino en los oleoductos de todo el mundo. Pero si a eso le sumamos el aspecto de sabotaje, entonces eso es algo ya no controlable, que sí tenemos que poner en consideración. Pero, digamos, hay puntos que ustedes han detectado que podrían generar una ruptura, ¿o no? Todos los puntos son inspeccionados y cuando uno detecta un punto, inmediatamente es reparado. Porque hay información que señala que cerca a San Pedro también ustedes han detectado un punto que de la tubería que está débil y que podría generarse un derrame. Bueno, qué interesante lo que usted me está diciendo. Eso significa que nosotros inspeccionamos. Lo que serviría sería que, digamos, reparen, ¿no? No, las tuberías están reparadas. Las tuberías se hacen las reparaciones siempre. O sea, existen programas de mantenimiento, existen programas de inspección. El oleoducto, digamos, está cuidado en ese sentido. O sea, nosotros no causamos los daños, a nadie le gusta causar un daño. Tengo entendido que ustedes tienen un plan de adecuación, ¿no? Porque lo que dicen las normas es que las tuberías no deberían estar por debajo del agua. No es exacto, no es exacto. ¿Cómo es? No es exacto lo que usted me está diciendo. Creo que esa pregunta me la han hecho antes, pero sí creo que saber algo del tema. Mire, si fuera así como usted está diciendo, una línea submarina tampoco podría darse. Y la misma norma que preserva las tuberías en el país es el Decreto Supremo 081/2007, que es de aplicación para los oleoductos, para los gasoductos, para las líneas submarinas, etc. Entonces, en este caso, lo que indica una resolución transitoria habla de los ductos que tienen que estar o enterrados, ¿no? Los ductos tienen que estar enterrados o tienen que estar sumergidos. En este caso, este es un ducto que está dentro de un canal de flotación. Y está dentro de un canal de flotación justamente para preservar que no exista una continuidad frente a cualquier evento respecto de un área sensible como es la selva. Y eso ha sido concebido así desde la construcción. Entonces, esto no es un ducto que tenga un diseño obsoleto, o sea, al contrario. Si usted tuviera un pantano, la mejor manera de tender un oleoducto, con las normas inclusive vigentes, es previendo un canal de flotación, justamente para independizar el sistema del oleoducto con relación a cualquier sistema externo, que es lo que ha pasado. ¿Dónde está el petróleo que ha causado este sabotaje? En el canal de flotación. Imagínense que no existiera canal de flotación. O sea, al revés, ¿no? Lo que hubiera sucedido. ¿No debería ser más bien elevado? Pero si usted corta, yo le digo, si alguien viniera y lo cortara, ¿dónde estaría el petróleo? El petróleo no estaría contenido, el petróleo estaría en la selva. O sea, acá ese canal es como una tina, donde cualquier evento se queda ahí. Y así ha sido concebido, es un canal de contención. Hay información que señala que la cantidad de barriles de petróleo que se han derramado producto de este último hecho, ¿De este sabotaje? Sí. Han sido 7.000 barriles. ¿Eso es cierto? No. Son aproximadamente 3.000 barriles. Nosotros hemos verificado las condiciones en sitios, se corroboran, digamos, con las que tenemos también desde el punto de vista operativo. Y acá es un tema bien interesante, porque el petróleo no es nuestro. El petróleo es de terceros y los terceros, a través de los contratos de transporte, fiscalizan por un lado la idoneidad del transporte, pero por otro lado también la cantidad de lo transportado.
Entonces es algo como que usted le entrega un cargo a alguien y en el otro lado le devuelven esa cantidad. Si eso no existe, usted lo paga. Entonces Petróleos del Perú es responsable con relación a esa pérdida. Y el contratista, en este caso el privado, si él ha perdido uno, Petro paga uno. Y lo que nosotros tenemos que ir con el contratista es a verificar la cantidad exacta. Según el cálculo, él también sabe lo que ha entregado, lo que ha recibido, y eso es lo que se retribuye. Entonces acá no hay cosas de puntos de vista o subjetividades, acá las cosas son muy exactas y es más, hay un método, se llama el método de la reposición de las condiciones operativas, y que es un método certero y aparte es contractual. La persona que ha hecho el corte, o el grupo de personas que hayan hecho el corte, ¿tendrían que haber sabido que en esos días se estaba bombeando petróleo? No, no tendrían por qué haber sabido nada, sencillamente porque la tubería, cuando se bombea o no se bombea, tiene presión. Es una tubería que transporta a presión. O sea, igual si hubiera derramado. Sí, claro, sí. No es de que cuando no se bombea eso está vacío. Por un lado está lleno y tiene la presión remanente. Ya. Sí.